Lo puedes, hermanito Carlos, por favor. Estamos pensando pensé yo en el ánimo, pero pensé revisando el ánimo. Entonces, ánimo, dice el diccionario, que capacidad humana de experimentar emociones y afectos y de comprender, también dice fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo, es lo que dice el diccionario. Desánimo, que sería lo contrario, falta de ánimo, fuerza o energía para hacer o resolver o emprender algo. Vamos, hermanos, a orar para que continuemos. Dios, alabamos su santo nombre y damos gracias en esta mañana por el tiempo que podemos tener para reunirnos como iglesia a recordar a nuestro amado Señor Jesús. Ponemos este tiempo, nuestro Dios, en tus manos, rogando la dirección del Espíritu Santo, para que nos ayude, Dios, a ser animados, edificados. Te alabamos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El desánimo es una de las emociones más familiares del ser humano. Esto es como algo muy constante en nosotros. Y cuando nosotros llegamos al cristianismo, esta emoción malsana debería de salir de nosotros, pero en muchos casos, por el contrario, coge más fuerza. A veces nosotros como creyentes, a veces llevamos vidas como de hombres o mujeres derrotados, cuando realmente en Cristo somos victoriosos. Amén. En Cristo somos victoriosos, hermanos. Aparte de las dificultades, de las necesidades, de las tribulaciones que podamos tener en algún momento, nosotros, hermanos en Cristo, somos victoriosos. Que se nos olvide en algún momento si es verdad, que no recordemos, pero en el Señor todo renacido es victorioso. Ahora, estuve pensando en este pasaje en Nehemías. Nehemías, conocemos algunos la historia. Nehemías está reconstruyendo las murallas después de haber buscado ayuda y un proceso largo. Y quiero que miremos a partir del capítulo 4, verso 6. Los que tienen Biblia, pues pueden mirar en su Biblia, y los que no, pues pueden mirar aquí, que lo tenemos también. Dice la escritura allí en Nehemías capítulo 4, verso 6, dice Nehemías: edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Entonces, están reconstruyendo los muros, van por la mitad. Dice que iban por la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero noten, hermanos, versículo 7, pero aconteció. Casi siempre que nosotros estamos emprendiendo, casi siempre que en el hogar las cosas van bien, casi siempre que usted está haciendo algo que le está funcionando, casi siempre que estamos marchando bien, aparece el pero. Vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen las adversidades, vienen también las personas que van en contra de nosotros. Casi siempre pasa eso. Pero aquí pasó lo siguiente: pero aconteció que oyendo Sanballat, o sea, todos los opositores se encolerizaron, no les gustó, se encolerizaron mucho.
Fueron en contra de lo que estaba pasando. ¿Por qué iban en contra? Porque el pueblo estaba con ánimo, porque el pueblo estaba trabajando, porque ya llevaban a la mitad las murallas. Pero hermanos, me llama la atención, dice ya el verso 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El verso 9, hermanos, entonces oramos a nuestro Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Oró a Dios. Esa es la herramienta número 1 que tenemos nosotros. Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, recuerden que el estudio anterior que hicimos, hablábamos del temor. A veces dejamos entrar más ligero el temor que la confianza en Dios. Y aquí lo que sucedió fue que entonces oramos a nuestro Dios. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, lo que hizo Nehemías fue que no solamente oró, sino que comenzó a trabajar donde era necesario trabajar. Hermanos, nosotros necesitamos estar orando y velando. No solamente tenemos que quedarnos como pueblo de Dios orando, sí, orar porque la confianza está en Dios, pero tenemos que estar velando. Eso fue lo que hicieron ellos. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, ellos no se quedaron llenos de temor orando, no. Ellos oraron y salieron. Es necesario, hermanos, que nosotros oremos y salimos. Que nosotros oramos y dejamos que sea Dios quien nos va guiando a nosotros. Dice el verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hermanos, estamos hablando de Judá, de la tribu, podríamos decir, de la tribu más grande, de una tribu de las más reconocidas. Y mire lo que dijo la tribu de Judá. Las fuerzas de los que cargan, de los que llevan el escombro, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hermanos, actitudes como estas no ayudan cuando nosotros estamos en un momento difícil. Actitudes como estas afectan en lugar de ayudar. Si lo miramos a nivel personal, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, no estamos luchando contra nosotros mismos y nos levantamos, nos acostamos cansados y nos levantamos cansados y continuamos todos los días en la misma? A nivel familiar, ¿cuántas veces, hermanos, miramos más el problema que hay en una familia que la salida que Dios tiene para entregarnos? Si estamos hablando del trabajo, igual. Entonces, hermanos, ¿qué dijo la tribu? Mire, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. O sea, estos hombres ya no tienen fuerza y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. A veces nosotros, hermanos, nos quedamos mirando más el escombro. Es que mi vida durante no sé cuántos años ha sido un proceso, he sufrido, he pasado mal, etcétera, etcétera. Y nos quedamos mirando atrás cuando no miramos lo que Dios tiene para entregarnos. Y no podemos edificar el muro. Muchas veces, hermanos, no podemos edificar nuestras vidas porque miramos más el escombro. Nuestras familias no pueden ser edificadas porque miramos más el escombro. Y como iglesia, a veces pensamos que es más el escombro que hay que las bendiciones que Dios tiene para darnos como iglesia. A veces comenzamos más a mirar la falencia o la debilidad de alguno o de alguna hermana o el que sea, en lugar de mirar, hermanos, lo que Dios tiene para entregarnos. Nehemías buscaba ayuda de Dios a través de la oración.
Dijo él, entonces oramos a nuestro Dios. Se quedaron mirando los escombros, la tribu de Judá. Miramos más los escombros que los obstáculos, que la grandeza de nuestro Dios, en quien hemos creído. Dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Estuve pensando en este pasaje, hermanos, porque yo edifico sobre la roca o sobre la arena. O sea, no hay un término intermedio. O en la roca, que es ¿quién? Cristo. Cristo es la roca. Si yo edifico sobre la roca, dice versículo 25, descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque la casa estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, la base de todo lo que estamos hablando no está sobre mi conocimiento, sobre la elocuencia, sobre la fortaleza en nosotros, para nosotros poder vivir como los hombres grandes, no, hermanos. Aquí la clave, perdónenme la palabra, pero aquí la clave es Cristo. Aquí la clave es la roca, no la arena. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Cristo. El fundamento no es nada más, es Cristo Jesús. Entonces dice en el versículo 13, ahí en Nehemías, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías no se quedó mirando los escombros, mis queridos hermanos. Y yo les digo, él tendría suficientes razones, porque no era un tipo que andaba desalentado el enemigo de él, no. Eran gentes con todas las armas, eran gente con poder, pero él no se quedó mirando, hermanos. Él armó a su gente, lo que hemos leído, ¿no? Dice que los puso al pueblo por familias, con espadas, con lanzas y con sus arcos. Él armó a su gente. Tenemos que ser conscientes, hermanos, del enemigo que ruge a nuestra espalda cada día. No podemos ignorar eso. Usted y yo no podemos ignorar que tenemos un enemigo que cada día nos está asediando, cada día está queriendo molestar nuestras vidas. Pero hermanos, es más grande la roca, es más grande quien vive en nosotros que quien nos quiere molestar a cada momento. Es más grande y eso lo sabemos. Entonces, lo que hizo Nehemías fue que armó a cada uno y lo hizo de una manera muy organizada. Que esa es una de las características que yo veo en Nehemías, cómo para él reconstruir sus muros, cómo organizó y cómo puso a cada familia en su lugar. Que esto es importante, pero este no es el tema. Dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios. Necesitamos, hermanos, vestirnos porque somos conscientes del enemigo que tiene o que tenemos cada uno de nosotros. Dice el verso 14 ahí en Nehemías. Él armó a su gente y luego dice, después miré, ¿y qué? Hermanos, yo lo resalté. Y yo creo que estas palabras nos tienen que animar a nosotros. Entonces, a pesar de lo que estaba pasando, él después miré y me levanté.
No se quedó mirando los escombros, no se quedó mirando los problemas, no se quedó mirando que esto se está yendo al suelo. No, Señor. Y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, ¿qué les dijo? No temáis delante de ellos. Mire, él miró y se levantó y fue a transmitirles esto a su pueblo. Él fue y les dijo, él no fue a decirles como los de Judá, mire, esto está muy mal, salgamos corriendo. No, 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 no. Él les transmitió lo que Dios le había entregado a él. Hermanos, ¿por qué nosotros no transmitimos a nuestros hermanos, a nuestras familias, lo que Dios nos entrega a nosotros? ¿Por qué nos quedamos con lo que Dios nos pone aquí y no lo entregamos a las demás personas? Nehemías no fue así. No temáis delante de ellos, acordaos. Mire lo que les dice. Él no les dice, mire, ustedes están bien armados, no se preocupen que vamos a levantar. No, no, no. Él les dice, acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vosotros, hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanas, esto anima a cualquiera. Esto para a cualquier enfermo de una cama. De verdad, hermanos. Esto tiene que reconfortar al pueblo de Dios. En lugar de mirar las tristezas, en lugar de mirar las aflicciones, hermanos, acordaos del Señor y temible, Él peleará por nosotros. ¿Lo creemos? Hermanos, es así. Él peleará por nosotros. Pero estuve pensando, lo que dice en Hebreos, lo conocemos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué más dice? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Ayúdenme, porque si vivís conforme a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros andamos conforme al Espíritu, por lo tanto, hermanos, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es lo que dice la Escritura. No estamos poniendo más ni poniendo menos. Dice el verso 14, la parte B, dice, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Leo desde el principio. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, me llama la atención que en el medio de todo lo que Nehemías está pasando, Nehemías está enfocado en las familias. Nehemías está enfocado en las casas. A veces nosotros con facilidad tenemos problemas, nosotros los hombres tenemos problemas en el trabajo, donde sea, y como que ya nos olvidamos de la familia, como que pensamos que ya la familia no necesita de nuestra ayuda. Puede ser el caso de una esposa. El caso de una esposa puede estar pasando por momentos difíciles y puede desentenderse de su esposo, de sus hijos. O en el caso de los hijos puede ser igual con relación a los padres. En el caso de Nehemías, no. Él estaba pensando íntegramente. Él estaba pensando en todos, en el medio de semejante dificultad. Estuve pensando, hermanos, en esto. Es seguro que no nos queda mucho tiempo para tener la libertad que tenemos para congregarnos. Créanlo, hermanos. Es posible que el tiempo que nosotros tenemos para congregarnos, es posible que no sea mucho con la libertad que tenemos. Por medio de la comunicación, que cada día nos dan los avisos de todo lo que va en contra de Dios, esto es una gran verdad. Vemos, hermanos, propagandas en la televisión, vemos avisos, vemos cómo el mundo va como una compuerta, va llevando todo, hermanos,
y la libertad está para el mundo y para el pueblo de Dios el espacio cada día es como más pequeño. Cada día es más pequeño el espacio. Ahora, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que revisar algunos agujeros que seguramente están haciendo daño a nosotros, a nuestras familias, y estamos distraídos mirando los ataques grandes y terminamos justificados. Entonces nosotros miramos todo lo que está pasando alrededor y es verdad. Pero hermanos, es posible que hay unos agujeros muy pequeños en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias, que no estamos poniendo cuidado a esto, y el diablo, el enemigo, puede estar haciéndonos daño por detrás, porque estamos perdiendo de verdad el lugar a donde tenemos que mirar. No quiero decir que no miramos lo grande, pero hermanos, necesitamos mirar las cosas pequeñas que también pasan en nuestras vidas. Tenemos que mirar más allá de los muros. ¿Se pueden imaginar si todos nosotros nos animáramos para la labor que hay que hacer? O sea, todos nosotros como iglesia, no miráramos los escombros, sino que estuviéramos mirando lo que hay que edificar. ¿A qué altura estaban las murallas? Hasta la mitad. Entonces, ustedes, hermanos, se imaginan, si las murallas están hasta la mitad, ustedes se pueden imaginar nosotros como pueblo de Dios, si estamos animados a trabajar, a hacer, ¿pueden subir más las murallas? Por supuesto que pueden subir más las murallas. No mirando el escombro, mirando lo que nos corresponde hacer. Otra cosa, hermanos, Nehemías los animó a pensar en otros. Todos juntos haciendo su tarea. Mire lo que dice el 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermano, esto es impresionante. Entonces, cuando oyeron los enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿qué fue lo que hizo Nehemías inicialmente? Oró. ¿Sí? Oró. ¿No creen ustedes que los enemigos se devolvieron porque vieron la gente armada o porque ellos clamaron a Dios y Dios fue el que intervino en tal cosa? ¿Ves? Ahora, nos volvimos todos juntos al muro, cada uno a su tarea. Era necesario que estuvieran todos juntos, pero ¿qué? Ocupados. Note lo que dice, nos volvimos todos al muro. O sea, todos llegaron al lugar, cada uno a su tarea. Entonces, todos se reunieron, pero todos estaban como ocupados. Todos estaban haciendo lo que le correspondía hacer. Es necesario que como pueblo de Dios estemos juntos y ocupados y así podemos edificar las murallas. Hermanos, necesitamos estar reunidos como iglesia, pero qué bueno que estemos ocupados, haciendo lo que el Señor nos pone a hacer a cada uno. Verso 20, hermanos. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, al escuchar el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Ahora, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Pensé en esto. ¿En qué momento Dios peleará por nosotros según ese versículo? Según el versículo. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, Dios peleará por nosotros. Según ese versículo, ¿cuándo Dios pelearía por ellos? Cuando ellos estuvieran, ¿qué? Reunidos. Dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Eso lo dice quién? ¿Quién dice aquí? Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Imagínense lo que dice, Dios peleará por nosotros.
A veces nosotros nos perdemos las bendiciones, hermanos, por no estar en el lugar donde Dios me dice que tengo que estar. Dice en el verso 3, en el mismo Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice en el Salmo 27:4, eso lo estudiamos con los hombres. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Qué dice? Todos los días de qué? Hermanos, no todos los días de este mes. ¿Sí? Claro. Le cuento, hermano, que este año yo estuve tan juicioso congregándome. Este año. Y el que viene, ya se desinfló la bomba. No, hermanos. Todos los días de mi vida. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos reunimos todos los días de mi vida? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, esa es la razón por la cual el pueblo de Dios se reúne. El pueblo de Dios se reúne para alabar, para glorificar a aquel que nos ha salvado. No nos reunimos como en un club social a ver quién tiene más joyas, a ver esas cosas. Aquí no, en el pueblo de Dios no pasa eso, hermanos. Aquí nos reunimos con un propósito de exaltar, de glorificar el nombre de Cristo. Y hermanos, y para inquirir en su templo. Dice en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿En qué momento, según este texto, en qué momento nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Díganme, ayúdenme. Cuando hermanos, eso es lo que dice. Yo no estoy poniendo nada más ni nada menos. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, entonces nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras. Entonces estamos viendo, hermanos, la seriedad, la verdad de la Escritura en que el pueblo de Dios se reúne, se congrega. La Iglesia Universal hasta ahora no se ha reunido toda junta. Ella se reunirá un día cuando Cristo venga y nos lleve a su presencia. Será la primera vez cuando la Iglesia Universal se reúne. Mientras tanto, Dios en su sabiduría ha designado lugares, en diferentes lugares, para que su pueblo se reúna. Por lo tanto, Él ha puesto ancianos, pastores, líderes, hombres, en ese pueblo, como Nehemías en su momento, para que guíen y ayuden al pueblo. Vemos entonces la necesidad que tenemos de congregarnos. Por lo menos, hermanos, lo que tenemos ahora, y gracias a Dios por el Zoom, que es una herramienta que Dios nos ha entregado en estos tiempos difíciles. Pero estuve pensando en el Zoom como una herramienta. Los que tienen carro o los que saben cómo funciona un carro, cuando a usted se le daña la llanta, se le desinfla la llanta, ¿con qué sube usted el carro? ¿Ok? Bueno, lo que llamamos un gato, sí, que sube el carro. No un animal, un gato. Utilizamos el gato para subir el carro y ese gato lo utilizamos como una herramienta en su momento. ¿Estamos de acuerdo? Usted se puede imaginar una persona con 4 gatos en las llantas del carro y queriendo que el carro ande porque esa es una herramienta para el carro. No, no está utilizando correctamente la herramienta. La herramienta en ese momento es el gato para subir el carro. Una vez la llanta está reparada, guarda el gato y sigue. Entonces, mis hermanos, estos medios de comunicación que Dios nos ha entregado son una herramienta que en su momento la podemos utilizar. Claro, en su momento la podemos utilizar si la necesitamos. Si no la necesitamos, no la utilicemos.
porque el carro está bueno, porque no necesitamos utilizarla si el carro está bueno. Si usted puede congregarse, ¿para qué utiliza la herramienta? ¿Me estoy haciendo entender? O sea, si usted puede utilizar los medios que Dios te da en congregarnos, no necesitamos la herramienta. Dice en Mateo 18:20, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién dice esto? Dice el Señor, ¿sí? ¿Estamos? Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En el nombre de quién nos congregamos nosotros? ¿En el nombre de quién? ¿A quién recordamos esta mañana? ¿En el nombre de quién nos congregamos? ¿Quién está en medio de nosotros? El 21. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta la salida de las estrellas. También le dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Los equipó, los instruyó, porque sabían que su enemigo era grande. Vamos a pasar aquí porque ya el tiempo está encima. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, Deuteronomio, este pasaje es precioso. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y reharéis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Mire lo que dice el 25. Lo contrario, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ¿qué dice? Esa buscaréis y ¿qué? Hermanos, ¿creemos que el Señor nos ha puesto en este lugar para reunirnos? Hermano, esa buscaréis y ¿qué? Hermanos, vamos a decirlo todos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Esa buscaréis y allí iréis. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, en esta mañana por su amor, por sus misericordias. Gracias, Dios, por su palabra. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, Dios, porque siempre nos guardas, nos bendices en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque podemos estar reunidos como pueblo suyo, pueblo santo, aún con tantas imperfecciones, Dios. Pero Dios, damos gracias porque aún así podemos llegar a este lugar para recordar a nuestro amado Señor, para exaltar su nombre. Damos gracias, Dios, porque ahora podemos estar reunidos en este lugar. Gracias porque has utilizado, Dios, tu palabra, el Espíritu que mora en nosotros y aún tantas personas, Dios, a través del tiempo, para que nuestras vidas sean edificadas. Y Dios, queremos en este día, queremos orar para que nos sigas asistiendo, para que podamos tener corazones dispuestos, Dios, para obedecerte y para no mirar tanto, Dios, los escombros, Dios, que hay a nuestro alrededor, que podamos mirar, Dios, más bien en quién hemos creído, que Él es suficiente. Te alabamos y damos las gracias, Padre, por todo, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.